Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema, un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, un tema que nos tiene a todos, los fanáticos de las series turcas, con la boca abierta. Y sí, lo han adivinado por el título, hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que son nuevos en este mundo maravilloso de las telenovelas turcas, permítanme hacer una pequeña introducción. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron los protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, que combinaba a la perfección romance, drama y humor, nos presentaba la historia de Eda Yildiz, interpretada por Hande, una joven soñadora que ve truncados sus estudios universitarios, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar. Y por supuesto, como es costumbre en estos casos, la química entre ellos traspasó la pantalla y ¡boom! Se convirtieron en pareja en la vida real. Los fanáticos, que ya se habían enamorado de la pareja en la ficción, vibraron de emoción al ver que su amor trascendía la pantalla. Veíamos fotos, noticias, entrevistas, eran la pareja perfecta del OTP soñado. Sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales, todo parecía indicar que su relación era genuina y que estaban profundamente enamorados. Compartían momentos juntos, viajes, celebraciones, eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Eran, sin duda, la pareja del momento en el mundo de las series turcas. Pero como en toda historia, a veces, las cosas no salen como uno espera. Y como sabrán, la relación entre Kerem y Hande, lamentablemente, llegó a su fin. Después de meses de especulaciones, de rumores que iban y venían, la noticia de su separación sacudió al mundo del entretenimiento. Aunque ninguno de los dos se pronunció directamente sobre las causas de la ruptura, los medios y las redes sociales se inundaron de teorías y análisis. Y claro, después de una ruptura, especialmente cuando involucra a celebridades, siempre surgen rumores, especulaciones, y a veces incluso chismes un poco jugosos. La gente se pregunta qué pasó, quién tuvo la culpa, si hubo infidelidad. La curiosidad es natural, pero a menudo, las especulaciones pueden ser crueles e injustas. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todo el revuelo que se armó alrededor de Kerem y Hande, centrándonos en un incidente específico que, digamos, generó mucho debate. Según el título y lo que vamos a analizar aquí, se habla de una grosería que Kerem le hizo a Hande. Y sí, lo vamos a analizar con lupa. Vamos a desmenuzar qué fue lo que pasó, a qué se refiere exactamente y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión, porque ¿qué sería de nosotros sin opinar, verdad? Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de todo lo que va a pasar en este canal, les recuerdo que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así siempre estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas y de otros temas interesantes. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, pongámonos serios y entremos en materia. ¿De qué grosería estamos hablando? Bueno, se refiere a un evento que tuvo lugar después de la ruptura de Kerem y Hande. Hubo una gala, un evento social, donde ambos fueron invitados. Este tipo de eventos son comunes en el mundo del espectáculo, y suelen ser una oportunidad para que las celebridades se reúnan, socialicen, promocionen sus proyectos y, por supuesto, sean fotografiados por los medios. Y según se comenta y según las imágenes que circularon, Kerem, aparentemente, tuvo una actitud que fue interpretada por muchos como, como poco amable, como distante y, en definitiva, como grosera hacia Hande. Es importante aclarar que las interpretaciones pueden variar, pero la impresión generalizada fue esa. ¿Qué pasó exactamente? Pues se dice que durante la gala, Hande intentó acercarse a Kerem, o al menos, saludarlo, o tener un intercambio breve de palabras. La información que se maneja es que Hande, con una sonrisa, se dirigió hacia Kerem, buscando un contacto visual, quizás con la intención de saludarlo o simplemente de cruzar unas palabras. Pero según los reportes, Kerem la ignoró, la evitó, o tuvo una actitud muy fría y distante. Las imágenes que circularon mostraron a Kerem hablando animadamente con otras personas, rodeado de amigos o colegas, y a Hande aparentemente intentando acercarse, o mirando en su dirección, con una expresión que para muchos denotaba cierta tristeza o incomodidad. Se pudo ver a Hande sola, en un rincón, observando la escena,
mientras Kerem continuaba interactuando con otros invitados sin prestarle atención. La escena, captada por fotógrafos y compartida en redes sociales, rápidamente se viralizó. Los comentarios, las reacciones y las opiniones no se hicieron esperar. La gente, al ver las imágenes, comenzó a interpretar la actitud de Kerem. ¿Por qué la ignoró? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Acaso aún sentían rencor el uno por el otro? ¿O simplemente Kerem no quería hablar con ella? Ahora hay que tener en cuenta, y esto es crucial, que lo que vemos en las imágenes es solo una parte de la historia. No sabemos exactamente qué se dijeron, ni qué contexto hubo. Puede haber muchas explicaciones para la actitud de Kerem. Tal vez estaba incómodo, tal vez no quería generar especulaciones, tal vez simplemente no estaba de humor para socializar. Tal vez, y esta es otra posibilidad, tenía una conversación importante con alguien y no quería interrumpirla. O tal vez, y esto es más especulativo, la ruptura había sido reciente y aún sentía dolor y no estaba preparado para un encuentro social. Pero claro, la opinión pública, las redes sociales, son como un torbellino, y cuando algo así sucede, la interpretación suele ser, bueno, bastante rápida. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, amplifican cualquier gesto, cualquier expresión facial, cualquier detalle. Los usuarios, con el afán de generar debate, de comentar, de dar su opinión, contribuyen a la creación de narrativas y a la difusión de rumores. Lo que sí es cierto, es que la reacción en redes sociales fue masiva. Muchos fans de Hande y también muchos que eran fans de la pareja, se sintieron decepcionados por la actitud de Kerem. Consideraron que independientemente de lo que hubiera pasado entre ellos, merecía un mínimo de respeto, y que la frialdad que demostró era innecesaria y, en cierto modo, grosera. Para muchos la actitud de Kerem contrastaba con la imagen que habían construido de él, la del hombre amable, atento y romántico que conocieron a través del Love is in the Air. Algunos usuarios argumentaron que si bien la ruptura pudo haber sido dolorosa, Kerem, siendo una figura pública, debería haber actuado con más madurez y profesionalismo. Consideraron que ignorar a Hande o evitarla de esa manera, era una falta de respeto, no solo hacia ella, sino también hacia los fans que habían apoyado su relación. Por otro lado, también hubo quienes defendieron a Kerem. Argumentaron que tenía derecho a distanciarse, que tal vez estaba sufriendo, y que no tenía por qué actuar de manera fingida solo para complacer a los demás. Recordaron que la ruptura de una relación sentimental es un proceso doloroso, y que cada persona lo vive de manera diferente. Algunos de sus defensores argumentaron que Kerem, al ser una persona reservada, no estaba obligado a mostrar sus emociones en público, y que tenía derecho a proteger su intimidad. Señalaron que si bien es una figura pública, también es un ser humano con sentimientos, y que no se le podía exigir que actuara de una determinada manera solo para evitar especulaciones. Además, recordaron que al final son seres humanos con sentimientos, y que las rupturas sentimentales pueden ser difíciles para ambos. La defensa de Kerem se basó en la empatía, en la comprensión del dolor que una ruptura puede generar. Argumentaron que la frialdad que demostró podría ser una forma de protegerse, de evitar revivir el dolor de la separación. Otro punto importante a considerar es la presión mediática a la que están sometidos. Siempre hay cámaras, siempre hay personas dispuestas a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Esto sin duda dificulta mucho la posibilidad de tener una vida privada, y puede hacer que las interacciones sean aún más complicadas. La constante exposición a los medios, a las redes sociales, a las opiniones del público, ejerce una gran presión sobre las celebridades, y puede afectar su comportamiento. En un evento social como una gala, las celebridades saben que serán el centro de atención, que sus movimientos serán observados y analizados, y que cualquier interacción con otras personas, especialmente con exparejas, será interpretada y comentada. Esta presión, combinada con la vulnerabilidad que genera una ruptura sentimental, puede hacer que las situaciones sean aún más complejas. Ahora, vamos a ser honestos, ¿qué opinamos nosotros? Bueno, creo que la situación es delicada. Por un lado, es comprensible que Kerem quisiera distanciarse. Una ruptura es dolorosa, y es normal querer protegerse. El dolor de la separación, la necesidad de espacio y tiempo para sanar, son sentimientos legítimos. Pero por otro lado creo que sí, la actitud que se vio en la gala, si es tal cual se describe, no fue la más adecuada. Un saludo cordial, un mínimo de cortesía, no le hubiera costado nada y hubiera evitado un montón de especulaciones.
Mostrar respeto, aunque sea a distancia, no implicaba necesariamente una conversación profunda o una reconciliación, sino simplemente un gesto de educación y de madurez. Entendemos que cada uno tiene sus propios sentimientos y sus propias formas de lidiar con el dolor, pero siendo figuras públicas, un poco de diplomacia podría haber sido beneficioso para ambos. Evitar el contacto o mostrarse distante solo sirvió para alimentar los rumores y las especulaciones. De todas formas, repito, no sabemos la verdad absoluta. Solo tenemos fragmentos de una situación, y la interpretación siempre está sujeta a nuestra propia perspectiva. Lo importante es no juzgar y recordar que al final son personas. Cada persona es un mundo y lo que vemos en público no siempre refleja la realidad. En definitiva, el qué grosería de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel es un tema que sigue generando debate entre los fanáticos. Y como siempre, cada uno tiene su propia opinión. La situación en la gala, vista a través de las imágenes y los reportes, generó una reacción dividida. Algunos criticaron la frialdad de Kerem, mientras que otros lo defendieron, argumentando que tenía derecho a su espacio y a protegerse del dolor. Lo que sí es cierto es que este tipo de eventos demuestran la presión que sufren las celebridades y la dificultad de mantener una vida privada cuando se está bajo el escrutinio público. La constante atención de los medios y de las redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública y la obligación de lidiar con las opiniones y los juicios de los demás pueden ser una carga pesada. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con miedos, con inseguridades, y que al igual que todos, tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar este tema con la mayor objetividad posible. Como siempre, mi intención es informar, entretener y, sobre todo, generar debate. Quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por ver el vídeo completo, y por acompañarme en esta aventura. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la actitud de Kerem? ¿Creen que fue grosero? ¿O creen que estaba en su derecho de actuar como lo hizo? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me interesa mucho saber qué piensan. No se queden callados. Y antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Y así podremos seguir hablando de series turcas, de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de muchos otros temas interesantes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.